Buenas noches, profe. Nosotros somos del grupo 5 y vamos a hablar sobre el pensamiento filosófico de Irán, los pueblos árabes y la filosofía del pueblo hebreo. Ya. El Irán es una república islámica. La filosofía aparece entre los siglos III y IX, con la traducción de los textos griegos. El filósofo musulmán Al-Kindi realizó un documento técnico donde colocaban a la filosofía griega relacionándola con la doctrina islámica y un vocablo relacionado con lo ya mencionado antes. Al-Farabi fue un sucesor. Él relacionó más la filosofía dentro del Islam. Una escuela importante fue la escuela peripática y su representante fue Avicenna. Estaba enfocada en el método silogístico. Esta escuela llegó a su final con Averroes, un peripatético más aristotélico. Después de su contradicción, tuvieron una nula influencia en la opinión musulmana y se creó otra escuela en el siglo VI y XII. Esta escuela fue la iluminacionista. Existiendo dos escuelas, los peripatéticos se centraron más en la aristotélica y se concentraban más en la razón. Por otra parte, la iluminacionista ocupó la doctrina determinando como método a seguir la intuición intelectual y la razón. Avicenna fue un filósofo muy influyente. Con él se perfeccionó el Al-Kandi y el Al-Farabi. Sus obras inspiraron a varios sujetos. Fue un precursor de la escuela metafísica de la iluminación, quien el mayor exponente era Surawardi. El filósofo Altair creó una cripta. Los hechos y fenómenos de la naturaleza se vuelven transparentes, símbolos que tienen un significado espiritual para el sujeto que entra en contacto con ellos y entre el viaje cósmico. Otro de los personajes de esta filosofía es eh, Aben Pasé. Esta filosofía en cuanto a la escuela peripática tuvo un representante destacado, que es Aben Pasé. Era un científico, filósofo y ejercía una gran influencia a pesar de que muchas de sus obras desaparecieron. Aben Pasé escribió varios comentarios sobre Aristóteles, así como obras sobre astronomía, filosofía y música. Por ejemplo, en astronomía escribió un tratado de defensa de la física celeste de Aristóteles contra el sistema de Ptolomeo. La principal obra de Aben Pasé es El régimen de la metafísica, basado en el tema central de la unión con el intelecto activo. También desarrolló una elaborada teoría de las formas espirituales. Así también él distinguió entre las formas intangibles, inteligibles, abstraídas e independientes de la materia. Abenpase también concibió la fuerza de la gravedad como una forma espiritual y lo comparó con los movimientos de los cuerpos celestes. Ya. Al-Tusi es uno de los principales matemáticos astrónomos musulmanes. Con él trataron de restablecer la escuela de Avicenna. Logró ubicarse una perspectiva de cada escuela y defenderla desde su punto de vista. Se había dado cuenta de que la armonía interna de las diversas perspectivas cultivadas en el Islam y las pone de manifiesto en sus obras. Él resaltó la posición que se ha asignado a cada ciencia de una manera jerárquica, perseverando así la armonía del conjunto y la prevención de las disciplinas para convertirse en contendientes enemigas en el campo de la batalla intelectual. Surawardi fue un filósofo matemático. Él buscó la segunda perspectiva filosófica islámica más importante. Viajó mucho por Persia, Anatolia y Siria y se estableció en Alepo. Aquí su exhibición abierta de las doctrinas esotéricas y sobre todo su uso del simbolismo elaborado a partir de las fuentes del Zoroastro.
Fue autor de una serie de obras filosóficas y gnósticas en árabe y en persa. También discutió sobre el problema del conocimiento basándose en la iluminación, combinado con el mundo de la razón y la intuición, considerando que ambos son complementarios entre sí. De lo contrario, nunca se podría alcanzar la fuente trascendental de la verdad e intelectual. Filosofía de los pueblos árabes. Diremos que la filosofía árabe comienza común, que durante los primeros tiempos del islamismo, el entusiasmo que excitó la nueva doctrina y el fanatismo de los feroces conquistadores no dejaron lugar a la reflexión y no se pudo pensar en ciencia ni filosofía. Un siglo después de Mahoma aparecen ya en el seno del islamismo la secta de los cadritas y la de los diyabaritas, los cuales, aparte de otros puntos, profesaban opiniones opuestas con respecto a la libertad, puesto que los primeros afirmaban que el hombre posee libre albedrío y es dueño de sus acciones. Al paso de los diyabaritas eran partidarios del fatalismo absoluto y negaban al hombre todo género de libertad, la necesidad de combatir las teorías contrarias y defender sus propias teorías. Obligó a estas sectas a buscar armas en la dialéctica y en las demás partes de la filosofía. Por ese tiempo, los nestorianos, al refugiarse y desminizarse por las provincias del Asia Menor, por el Egipto, la Siria y la Persia, llevaron consigo la literatura griega, iniciaron a los árabes en todos sus ramos. Cuando estos fraternizaron con los nestorianos, desde luego, la causa de la afinidad de sus opiniones acerca de Dios y de Jesucristo facilitó esto. Por lo dicho, se ve que el movimiento filosófico entre los árabes fue debido en primer término a su contacto con los cristianos de la Iglesia Oriental y principalmente con los nestorianos, que tenían escuelas públicas en que se enseñaban la dialéctica, las matemáticas, la astronomía y sobre todo la medicina. Con el tiempo, los filósofos árabes conocieron y estudiaron algunos libros de Platón, y algunos también inspirados en su doctrina y en la de los neoplatónicos alejandrinos. La filosofía de los árabes debe su origen y gran parte de su progreso a los cristianos, que tradujeron estas obras del griego al siriaco y después a la lengua arábica. La filosofía del pueblo hebreo. Como se sabe, en la antigüedad se dieron acontecimientos como invasiones, conquistas y destrucciones de ciudades. Pero hubo un pueblo denominado hebreo, que a pesar de su escaso factor militar, pudo perdurar tanto cultural como ideológicamente hasta los tiempos actuales. El inicio de la historia y pensamiento del pueblo hebreo se remonta en el segundo milenio, antes del inicio de la historia. Aproximadamente en 1800 a.C. La convicción de este pueblo fue por la sensación de sentirse el pueblo elegido de Dios. Su historia y origen se data en el libro más leído por la humanidad, la Biblia, la cual es un conjunto de libros canónicos considerado producto de una inspiración divina, con un contexto entre la relación de Dios, el ser humano y el espíritu. Y según la Biblia, relata que hacia el año 1900 a.C.,
Abraham, quien era el hijo de un escultor, selló un pacto con Dios, y aquella presencia divina le prometió las tierras de Canaán. Por consiguiente, Abraham, con la influencia de Dios, habría asimilado la importancia de la misión que se le había encomendado. Así acercó a todos los pueblos de la región de Ur, guiándolas a las tierras prometidas. Pero la posesión de este territorio prometido se veía complicada, debido a que esas tierras eran ricas y fértiles, aparte de que era una ruta importante de comercialización, puesto que se encontraba en la mitad de dos grandes imperios, el reino de Egipto, que se ubicaba al norte de África, y el reino de Babilonia, en la Mesopotamia. La filosofía y las creencias de este pueblo se plasmaba en lo encomendado por Dios, y lo dicho por Dios era que todas las personas con las que se unieran a Abraham eliminen aquellas creencias y devociones hacia varios dioses y empezar a adorar a un solo ser omnipotente, como creador de todas las cosas. Es ahí cuando también se crea el patriarcado, el cual era un jefe de la familia y era el eje fundamental de lo religioso, tratando de imponer las leyes. Estos principios del pueblo seguían la palabra de Dios y sus enseñanzas. Después de varios años, se dio la aparición de José, quien poseía una gran virtud. Esta virtud era la de soñar cosas que llegaban a suceder, además de interpretar sueños. José, por su envidiable poder, se convirtió en una persona molesta para sus hermanos, y aquellos, por dicha envidia, lo agredieron y lo vendieron como esclavo a Egipto. Es ahí cuando un faraón le pidió que le interprete un sueño, convirtiéndolo en virrey, ya que pudo representar el sueño como escasez y se llegó a cumplir. Después de tantos años de esclavitud, surgió Moisés como Salvador. Él junto a sus súbditos caminaron durante 40 largos años. En el transcurso de aquellas caminatas, Moisés decidió subir la montaña del monte Sinaí, donde tuvo una experiencia cercana con Dios y recibió las tablillas de la ley que contenían 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos eran comprendidos como un código de conducta. Haciendo énfasis en la corta historia del pueblo hebreo, su filosofía se sustentaba en que conocían y poseían un conjunto de verdades teológicas, metafísicas, morales y políticas. Constituyen una filosofía y una ciencia muy superior en cuanto a verdad y a pureza de su doctrina. Dios es un principio y causa del mundo y de todos los seres, no solo en cuanto a su forma, distinción y orden, sino también en cuanto a la materia, y por consiguiente es causa y principio de razón suficiente de todo lo que constituye el universo y el mundo. Sin el mundo y sin Dios, esto no sería una parte sustancial, pues Dios no depende de nada ni para nada del mundo, sino el cual existió desde la eternidad. Dios es autor, creador y padre común de todos los hombres, los cuales todos, sin distinción de razas, pueblos ni personas, son iguales entre sí, porque son hechos a su imagen y a su semejanza. La inmortalidad del alma y el premio o castigo de esta después de la muerte, y está la resurrección del cuerpo. Son verdades que además de desprenderse e inferirse lógicamente de otros dogmas, principios y existencias de la vida, se hallan consignadas diferentes terminologías en varios aspectos. Por último, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimular el amor y las buenas obras. Es lo que era parte de la filosofía del pueblo hebreo.